A continuación entonces vamos a empezar a trabajar los diferentes tipos de herramientas, ya viéndolos aplicados sobre ejercicios básicos o elementos puntuales dentro de una imagen, para poder empezar a entender realmente cómo funciona cada una de ellas, las posibilidades que nos ofrece y las capacidades de edición que van a tener. Esto es importante porque de una u otra manera comprender cuál es la función de cada una de las herramientas puntuales nos va a permitir empezar a entender cómo se aplican sobre cierto tipo de condiciones que queremos generar y sobre todo porque nos permite empezar a dimensionar la cantidad de procesos y lógicas con las que vamos a trabajar. Así que es importante empezar a tener en cuenta esto y pues obviamente empezar a tener una memoria alrededor de lo que hace cada herramienta y cuál es su función dentro del proceso de desarrollo. Retomando lo que tiene que ver con los diferentes tipos de layouts y configuraciones, podemos ver que existen una correlación entre la cantidad de herramientas que se visualiza, tanto internas, que hemos visto con el botón derecho, como las externas. Si cambiamos aquí a fotografía, vamos a ver que se puede reconfigurar, pero aparte de reconfigurarse de esta manera, encontramos nuevos grupos de herramientas, incluyendo elementos como recorte con perspectiva. Todo esto es importante tenerlo en cuenta porque la configuración con la que uno trabaje le va a permitir a uno un desarrollo diferente del proceso de trabajo y sobre todo de lo que implica en términos generales el proceso de edición. Si nosotros trabajamos presionando la tecla Alt con el scroll, vamos a poder ver que tenemos la posibilidad de hacer zoom escalonado dentro de la imagen, cosa que también nos permite un poco más de dinamismo y hacemos un poco más eficiente el proceso general. Finalmente vamos a empezar con el trabajo de cada una de las herramientas como tal. Aquí vamos a ponernos a entender lo que sería la herramienta de mover o la tecla V, que no nos permite mover la imagen libremente. Aquí nos tendríamos que convertir primero en una capa normal, pero al hacerlo en capa normal nos tendríamos que primero que desactivar lo que es este candado, que nos implica que es una imagen de fondo, que es un background inicialmente. Hacer doble clic, eliminamos lo que sería el concepto de lo que es el candado o capa de fondo, se convierte en una capa normal, y si la movemos ya podemos encontrar que aquí nos permite entender que existe el concepto de la transparencia o el fondo libre que tendríamos con la imagen como tal. Ya es una capa que pues perfectamente es editable dentro de este proceso. A partir de ahí vamos a encontrar una serie de herramientas como la herramienta de selección, que en este caso tenemos el marco rectangular o la tecla M. Si yo presiono la tecla M, automáticamente me permite ir a la herramienta de selección, la cual tiene una serie de opciones en la parte superior, que es la barra precisamente de propiedades o de opciones de herramienta. Podemos hacer una selección normal haciendo clic sostenido en diagonal, o podemos generar selecciones que se van añadiendo, que van generando un nuevo tipo, digamos que de marco. Si utilizamos, por ejemplo, en este caso, lo que sería este tipo de herramienta, vamos a encontrar que nos hace una resta, que corresponde también a la tecla Shift. Yo puedo hacer Shift para añadir o presiono Alt para eliminar. Finalmente tenemos una intersección que pues lo que hace es coger un segmento y lo que hay entre ellos puede quedar como elemento funcional. Entonces es muy importante tener en cuenta. Ahí vamos a ver que podemos hacer una selección común y corriente. También tenemos que tomar en cuenta que existe, por ejemplo, el elemento desvanecido. ¿Cómo lo vamos a notar? Si yo selecciono esta área y utilizo la tecla V o la herramienta de mover, presiono la tecla V, me cambia y miren que ya aparece una opción que es recortar. Yo puedo mover este caso del objeto y me va a hacer un recorte dejándome el área final transparente. Pero si yo genero una selección, vamos a cambiar la selección, voy a ir al menú selección de seleccionar o la combinación de teclas control D. Si yo presiono control D, me deselecciona lo que tenía anteriormente. Este desvanecido lo que permite es que la selección no quede en borde contrastante, sino que yo pueda aumentar, supongamos 30 píxeles, y va a ser un desvanecido de la zona, y vamos a ver que aquí se genera como una especie de forma curva, pero realmente lo que está sucediendo es que me está generando un sistema de desvanecido o blur de la selección que se había hecho. Puede servir para cierto tipo de elementos, sobre todo para cierta corrección de color y facilitar ese proceso. Entonces con control D seleccionamos y con control Z podemos ir atrás en los procesos para evitar dañar la imagen como se ha hecho hasta el momento. El siguiente elemento es tomar en cuenta lo que serían las otras herramientas del combo desplegable de selección. Damos clic derecho, encontramos el marco elíptico, el cual nos permite hacer una selección ovalada dependiendo de lo que se necesite, o si presiono la tecla Shift me genera una selección proporcional de todos los
áreas, tanto ancho como alto, y facilita la generación de elementos completa y totalmente parametrizados. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque nos va a determinar la posibilidad de generar algún tipo de elemento un poco más orgánico dentro del proceso. Ahora, la combinación de herramientas que teníamos antes de empezar que habíamos aplicado la otra, se mantiene, así que si yo quiero hacer algún tipo de selección sin un desvanecido, pues me tocaría primero deseleccionar, cambiar el valor, porque de lo contrario aquí lo que sucede es que va a quedar conservando esas características. Es muy importante tener eso en cuenta para no tener ningún problema o inconveniente posterior. A continuación vamos con otro combo de herramientas importante, que son las herramientas de lazo. Existen varios tipos de herramientas de lazo digamos que libre. Yo tengo que ver que aquí existen las mismas opciones que tenemos en la anterior, pero se puede utilizar de una manera un poco más amplia. Podemos trabajar tanto con un desvanecido como simplemente seleccionar un área, cuyo objetivo es poder hacer un elemento completamente libre a mano alzada para hacer rápidamente un tipo de selección. Si yo presiono la tecla control de manera sostenida, es como haber presionado la tecla W. Al hacerle clic y ejecutarlo me permite liberarlo sin tener que estar cambiando entre herramientas, sino que puedo tenerla de manera directa. Asimismo, si hacemos clic derecho, vamos a encontrar la herramienta lazo poligonal. A diferencia de la herramienta que teníamos de lazo mano alzada, él funciona a partir de puntos lineales que yo puedo rápidamente configurar o para hacer elementos cada vez digamos que más lineales, más rígidos. Funciona bajo las mismas características que tenemos frente a esto, y si yo presiono Alt me reduce, o si presiono Shift me añade, que es importante tenerlo en cuenta bajo estas perspectivas. Y finalmente tenemos el lazo magnético, que funciona partiendo de lo que son el contraste y contraste entre colores de diferentes elementos del objeto. Entonces, si nosotros aquí hacemos un zoom, podemos encontrar que si queremos recortar esta zona o seleccionarla, simplemente hago clic al punto cercano de donde yo quiero y voy desplazando lo que es el contenido del lazo. Si hago clic sostenido, me va haciendo un movimiento de nodos, o si hago un clic en alguna parte, trata de ubicar el punto de contraste más visible para poder hacer una selección relativamente más cercana. Lo que sucede es que genera una forma que posiblemente quede un poco diferente, no tan pulida como uno quisiera, pues él hace la interpretación desde un punto de vista parametrizado interiormente. Como podemos ver acá, pueden encontrarse detalles o irregularidades que de pronto no son tan agradables y que pueden llegar a pulirse posteriormente con otro tipo de herramientas, poder llegar a tener algún tipo de con shift de añadido frente al lazo mano alzada o frente al lazo poligonal y corregir un poco esta situación. Son diferentes opciones que nos permiten empezar a entender esto y que nos favorece, nos facilita cierto tipo de configuraciones para poder administrar rápido el corte entre capas. ¿Para qué sirve esto? Yo puedo utilizar, coger el control C, copiar una capa, o control X, que es recortarla, y pegarla automáticamente con una capa nueva. Esto me permite hacer un proceso de edición posterior con el cual yo puedo trabajar, o me permite jugar con el concepto de montaje que vamos a ver posteriormente. Eso es importante tenerlo en cuenta porque de esto depende mucho qué exactamente vamos a hacer con nuestro proceso de edición. Dentro del paquete de herramientas de selección encontramos este combo que tenemos aquí, que sería básicamente una herramienta de selección rápida, que tenemos también la tecla W, o la herramienta varita mágica. ¿Cómo funciona esto? Tiene las mismas características que tienen en términos generales las herramientas de selección. Lo que nos permite es que identifica a partir de diferentes tipos de contrastes o de áreas de color las características más cercanas para seleccionar puntualmente estas zonas y añadirlas a la selección. Funciona también con varios parámetros que toca tomar en cuenta, que es básicamente el manejo de lo que es unas características de dureza y de opacidad. ¿Cómo trabajan estas características? Si presionamos la tecla Alt sostenido y botón derecho sostenido, vemos que si vamos hacia los lados
ampliamos o reducimos el tamaño del pincel para que la muestra sea más grande, y si nosotros vamos hacia arriba o hacia abajo, cambiamos la dureza. ¿Qué significa esto? El desvanecido del borde, similar a lo que vimos con el blur que tenía la selección. Entonces, dureza del 100% nos hace un elemento totalmente cortante de la selección, y a medida que bajamos la dureza va haciéndolo un poco más difuminado. ¿Esto para qué sirve? Pues para determinar ciertas características de lo que es la selección que se está dando y la forma en la que va a abordar el añadido que tiene de los diferentes componentes. La diferencia que tiene con la varita mágica, si nosotros buscamos, es que existe un concepto que es la tolerancia, y en vez de hacer una selección rápida que va añadiendo automáticamente como lo era la anterior, aquí trabaja partiendo de un punto de color y añade a partir de la tolerancia de color las diferentes características. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos una tolerancia del 50%. Yo puedo seguir añadiendo con Shift mayores elementos adicionales o con el cambio de este punto de la herramienta, o si vemos de anticipado que si le coloco un 100%, todo lo que tenga el tono en algún aspecto lo va a abordar, cosa que es un poco peligrosa. Si yo le rebajo al 10%, vamos a ver que es muchísimo más selectivo con las franjas de color que va a ir seleccionando, y toca hacer más clics frente a esto. Igual es una herramienta que simplemente es para allanar un poco el aspecto de una selección un poco más rápida, funciona con elementos altamente contrastados, pero hay que tener cuidado porque igualmente, como vimos ahora, también tiene problemas con respecto al pixelado que pueden tener los bordes o lo irregular que se pueden formar. Y existen ahora, vamos a ver más adelante, métodos que nos permiten hacer una selección muchísimo más precisa y pulida frente a lo que va a ser el abordaje técnico de esta herramienta. Eso es importante tenerlo en cuenta porque la calidad en el recorte que se haga también depende de la resolución de la imagen y la calidad que trabajemos frente a este tipo de aspectos puntuales. Un aspecto puntual que es importante resaltar es la edición de la imagen desde el punto de vista del recorte. ¿Para qué sirve esta herramienta? Es muy importante tenerla en cuenta porque el recorte nos permite reeditar la imagen o sangrarla. ¿Qué significa esto? Que a partir de estos puntos que yo puedo manejar desde ciertas secciones, puedo trabajarlo ya sea de manera equidistante o simétrica, o tratar de jugar con lo que es la proporción de esto de manera libre. ¿Qué sucede con eso? Yo puedo tener aquí diferentes tipos de aspectos de relación. Yo puedo trabajar a nivel de una proporción general, yo puedo trabajar con un cuadrado, puedo definir cómo quiero que sea el proceso o trabajar bajo la proporción original. Siempre se va a escalar de esta manera si yo quiero manejarlo bajo esa perspectiva, o puedo hacerlo de manera un poco, digamos que más parametrizada desde este tipo de aspectos de relación, cosa que es muy funcional en general. Si yo quiero trabajarlo, puedo darle a aceptar o enter, o eliminar esa selección que tengo y partir de ella para trabajar otro tipo de conceptos. También puedo trabajar simplemente darle escape para que la relación se desaparezca por si de pronto no quiero hacer ese tipo de edición. Es muy importante tener en cuenta que yo puedo trabajar aquí una relación de proporciones, borrarla por anticipado, no tener este tipo, digamos que de configuración inicial, sino tratar de hacer una selección libre que yo pueda luego combinar o mantener de manera libre, como ustedes pueden ver, sin que me implique tener que tener un escalamiento preciso o exacto. Aquí es donde vamos a ver que esta retícula tiene unas características puntuales. Primero que nada, nos permite jugar con una serie de elementos de composición interesantes. Aquí tenemos la regla de los tercios, donde yo puedo utilizar estos puntos como formas de interpretación de lo que yo quiero que sea la lectura puntual. Ya podemos ver que este punto puede ser el punto focal principal, pero yo también puedo trabajar basado en elementos de articulación con un triángulo, por ejemplo, trabajar sobre este como punto principal de la elección visual a nivel de edición, o puedo trabajar por ejemplo con la espiral áurea, tratando de configurar que el punto de construcción esté en el área que ya sabemos que nos interesa, que sería este. Pero también yo puedo trabajar con una distorsión o con una proporción diferente dependiendo de lo que yo esté buscando que se resalte y que genere una mayor construcción visual más elaborada. También me permite trabajar con el concepto de enderezar. ¿Qué significa esto? Si yo trabajo con esto, ya le doy a aceptar, le doy control Z para trabajar con esto, yo puedo reenderezar la imagen a un punto según cierta línea. ¿Qué significa esto? Que yo puedo trabajar con la regla de tercios y decir que yo quiero que esta sea una línea, que la imagen quede recortada bajo esa línea. Le digo enderezar, trazo los dos puntos que yo considere que es donde debe estar la línea, y ella automáticamente va a intentar
componerse a partir de este elemento como tal. Facilita muchísimo cuando tenemos una imagen que está un poco torcida o que tiene una construcción que de pronto no es acorde a lo que estamos necesitando, y nos permite jugar con esta forma sin tener que hacer mayor cantidad de procesos de trabajo. Entonces es muy importante este elemento porque nos facilita aspectos puntuales de lo que es el recorte o la edición de la imagen acorde a las necesidades de nuestro proyecto. El siguiente aspecto a tener en cuenta es la herramienta de pincel. La herramienta de pincel es importante porque nos va a llevar a poder hacer trazos y entender ciertas características o similitudes que tendríamos con respecto a la herramienta que vimos ahora de selección rápida. ¿Qué pasa con esto? También podemos trabajarlo o activarlo. Si yo presiono la tecla V me lleva a la herramienta de selección, pero si presiono la tecla B de brush me va a llevar a la herramienta de pincel. Aquí vamos a encontrar que también presionando Alt y botón derecho vamos a poder cambiar el diámetro del pincel, o si lo hacemos hacia arriba o hacia abajo, lo que es la dureza. Vamos a encontrar que también existe un concepto que es la opacidad. Aquí es importante tomar en cuenta esto porque nos permite llevar de un trazo que puede estar 100% de tono a un trazo que tiene una transparencia y toca ir pintando varias veces para generar algún tipo de impacto. Esto lo podemos trabajar idealmente bajo una lógica que se va a correlacionar con esto, que es la construcción de layers. Aquí vamos a encontrar en la zona inferior del panel de capas la posibilidad de crear nuevos layers o capas nuevas. ¿Esto para qué? Porque yo puedo llegar a pintar sobre una layer, no sobre el dibujo base, y con esto lo que puedo hacer es que efectivamente puedo tener un área independiente que puedo editar de manera libre con control T, que me permite transformar o cambiar la correlación. Yo puedo hacer que esto cambie en términos de proporción, desactivando aquí el icono proporcional, y me permite reeditar esa capa hasta que le dé aceptar o cancelar. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque es parte de la dinámica con la que se va a trabajar. Ahora, si yo hago un trazo, añado una nueva capa y le digo que hago un trazo con mayor nivel, digamos que con menor nivel de dureza, mayor nivel de blur, pues va a cambiar un poco la forma en la que se va a presentar el borde o la transparencia de este elemento. Este concepto de las capas también puede evolucionar. Si yo hago doble clic sobre el nombre, puedo cambiar esto a decirle, por ejemplo, que entienda cuál es el elemento en el que estoy trabajando, y de esta manera poder configurar claramente qué es lo que estoy usando en cada capa y evitar errores en la generación de procesos que estoy haciendo. Eso es muy importante cuando estemos trabajando procesos de edición y que nos implique poder generar diferentes categorías y entender dónde está quedando cada una. Lo mismo pasa aquí, tenemos la posibilidad de trabajar el elemento de visualización, ocultarlo si se quiere, y poder trabajar a partir, por ejemplo, de áreas de selección, donde yo puedo seleccionar un área, cortarla, pegarla y tener nuevamente una capa que tiene diferentes tipos de enfoque. Recuerden que teníamos una selección con bastante tamaño, le digo rueda, y podemos tener aquí la capa de manera independiente. Claro, habría que ver hasta qué punto estamos interviniendo o dañando la imagen y cómo queremos conservarla. Adicional a esto, vamos a encontrar que la tecla E es la tecla de borrador. Entonces, si yo hago una selección, voy a quitarle aquí el desvanecido, voy a seleccionar un área, la voy a cortar, la voy a pegar, y puedo utilizar la tecla E de Eraser para hacer exactamente lo mismo que estábamos trabajando con respecto al ejercicio con el brush. Puedo trabajar con ellos, botón derecho, para poder cambiar tamaño o dureza, por ejemplo. Luego vamos a ver lo que implica pinceles predefinidos, o cambiar características de dureza o diámetro. ¿Esto con qué objetivo? Puedo borrar áreas puntuales de la imagen de una manera más calculada a partir del borrador, y con eso tener un poco más de control frente a lo que yo quiero editar de la imagen puntualmente. Es muy importante tener eso en cuenta porque nos va a ayudar a poder trabajar de una manera puntual frente a los diferentes componentes que tenemos en pantalla. Con el pincel puedo trabajar otro elemento puntual, que es la selección de color o de muestra. Si yo presiono la tecla Alt, teniendo el pincel activo, puedo seleccionar un punto de color, y podemos ver que en la imagen de foreground o imagen de primer plano, el punto de color
empieza a cambiar o se ubica a partir de este elemento. Eso ayuda muchísimo a poder determinar de pronto elementos de retoque o características con las que yo quiero hacer algo un poco más armónico. Y de igual manera, si utilizo la herramienta de texto, en este caso por defecto está texto horizontal, también puedo hacer texto vertical, pero digamos que en la herramienta de texto horizontal puedo trabajar a partir de las fuentes que yo tenga internas en mi computador. Puedo trabajar aquí diciendo cualquier tipo de texto. Obviamente él coge el color que tengo de foreground, pero yo también puedo cambiarlo directamente, utilizar diferentes tipos de combinaciones o de elementos visuales. Yo puedo trabajar hacia la característica que yo desee y puedo cambiar el tamaño de la fuente dependiendo de los elementos. O una vez tengo aquí la capa que crea la capa de texto, si presiono control T me permite hacer una transformación que yo puedo tanto utilizarla de manera simétrica como desactivarla y empezar a hacer ediciones. La ventaja que tienen estas versiones de Photoshop desde ya hace varias versiones en adelante es que yo puedo reeditar el texto. Si por alguna situación cometí un error de digitación, no tengo que recrear todo el proceso, sino que simplemente edito la información interna, y esto me permite poder trabajar de manera práctica y útil dentro del proceso. Como vemos, este grupo de herramientas es muy interesante, muy puntual, nos permite empezar a entender o componer una imagen de manera práctica. También podemos encontrar diferentes tipos de elementos que están adicionales que de pronto no caben dentro del cajón de herramientas, y puede aparecer este icono de estos 3 puntos. Al hacer clic podemos encontrar que existe, con clic derecho, un grupo de herramientas que de pronto no es visible. Vamos a encontrar diferentes herramientas. Una que nos interesa mucho es la herramienta de formas, en este caso rectángulo. Vamos a utilizar el foreground y me permite crear formas o elementos tipo vector dentro del tamaño de este objeto, y me permite eliminar o ampliar el radio del borde externo, como se hace en unas herramientas de carácter vectorial que veremos más adelante. Pero esto facilita ciertas cosas. ¿Por qué? Porque nos permite, al darle digamos que esta construcción como una capa propiamente, yo puedo trabajar categorías o niveles y puedo mover, como se puede ver, las capas que yo tengo en diferente orden y trabajar con ellas para lograr diferentes tipos de efectos. Entonces yo puedo jugar con las capas que tengo activas y hacer que esto me facilite el proceso de trabajo. Adicional a esto, si yo presiono la tecla control y clic derecho, me muestra todas las capas que están en consecución una debajo de la otra en el punto donde yo seleccioné, y puedo de esta manera seleccionar la capa y no tener que estar yendo a seleccionarla de manera directa. También funciona con el botón derecho en algunos casos, y damos por sentado la posibilidad de trabajar entre una y otra, de manera que puedo saltar directamente a las diferentes capas si están bien nombradas. Por eso es tan importante nombrar las capas en cada una de las partes y no confundirse de esa manera. Así podemos ya tener un archivo que podemos guardar, pero por capas. Lo vamos a guardar inicialmente por capas en el ordenador, y vamos a guardarlo con el archivo Photoshop. Entonces, ¿esto qué me permite? Yo puedo decirle a esto que tenga un nombre y va a conservar las características por capas siempre que lo abramos. Eso va a permitir seguir haciendo la edición y trabajar continuamente sobre el ejercicio. También podemos encontrar diferentes tipos de elementos que están adicionales que de pronto no caben dentro del cajón de herramientas, y puede aparecer este icono de estos 3 puntos. Al hacer clic podemos encontrar que existe, con clic derecho, un grupo de herramientas que de pronto no es visible. Vamos a encontrar diferentes herramientas. Una que nos interesa mucho es la herramienta de formas, en este caso rectángulo. Vamos a utilizar el foreground y me permite crear formas o elementos tipo vector dentro del tamaño de este objeto, y me permite eliminar o ampliar el radio del borde externo, como se hace en unas herramientas de carácter vectorial que veremos más adelante. Pero esto facilita ciertas cosas. ¿Por qué? Porque nos permite, al darle digamos que esta construcción como una capa propiamente, yo puedo trabajar categorías o niveles y puedo mover, como se puede ver, las capas que yo tengo en diferente orden y trabajar con ellas para lograr diferentes tipos de efectos. Entonces yo puedo jugar con las capas que tengo activas y hacer que esto me facilite el proceso de trabajo.
Adicional a esto, si yo presiono la tecla Control y clic derecho, me muestra todas las capas que están en consecución una debajo de la otra en el punto donde yo seleccioné, y puedo de esta manera seleccionar la capa y no tener que estar yendo a seleccionarla de manera directa. También funciona con el botón derecho en algunos casos, y damos por sentado la posibilidad de trabajar entre una y otra, de manera que puedo saltar directamente a las diferentes capas si están bien nombradas. Por eso es tan importante nombrar las capas en cada una de las partes y no confundirse de esa manera. Así podemos ya tener un archivo que podemos guardar, pero por capas. Lo vamos a guardar inicialmente por capas en el ordenador, y vamos a guardarlo con el archivo Photoshop. Entonces, ¿esto qué me permite? Yo puedo decirle a esto que tenga un nombre y va a conservar las características por capas siempre que lo abramos. Eso va a permitir seguir haciendo la edición y trabajar continuamente sobre el ejercicio. Finalmente, si yo la quiero guardar de una manera ya definitiva, sin tener que dañar el archivo por capas, puedo cambiarla a diferentes tipos de formato dependiendo de las características que yo tenga de la imagen y cómo las quiera generar. Y esto nos va a permitir poder cambiar los ajustes de color, poder cambiar los diferentes modos, que ya lo vamos a ver más adelante, o tener algún tipo de incidencia frente a lo que es la respuesta final del objeto. Pero por el momento llegamos hasta el punto de simplemente guardarlo como archivo por capas. Si yo le deseo guardar, puedo acudir a el menú de opciones del panel de capas. Le decimos acoplar imagen. Lo que hace es que compila todo en una sola capa única, y ya con esto nos permite, cuando le damos guardar como, o la opción Control Shift S, funciona de la misma manera, vemos que se abre otro grupo de tipos de imagen, y vamos a utilizar, por ejemplo, en este caso PNG, y la podemos guardar de esta manera. Obvio, lo que estoy haciendo en este punto es darle ya una característica propia de formato sin dañar nuestra imagen por capas. Como podemos ver, tenemos y conservamos el archivo por capas y tenemos nuestra imagen ya acoplada. Esto permite poder hacer correcciones y ediciones posteriores sin perder el trabajo y sin perder la capacidad de edición. Finalmente, el último elemento de elementos básicos de edición, adicional al hecho de tener que hacer la posibilidad de un recorte, también se llama a tono el concepto de lo que es el tamaño de la imagen. Hay un menú importante a tener en cuenta, que es el menú de imagen, y tenemos tanto tamaño de la imagen como tamaño del lienzo. Aspecto importante a tener en cuenta para varias lógicas que se van a trabajar posteriormente. Primero que nada, tamaño de la imagen me permite reformar el concepto de la resolución. Como podemos ver, aquí está por defecto 72 píxeles por pulgada, lo que es adecuado para pantalla, pero yo puedo cambiar el tamaño o la altura del proceso de trabajo. Si yo le reduzco a este tamaño, vamos a darnos cuenta de que aquí pasa a una proporción diferente. Si yo le coloco acá 100%, es el tamaño que vamos a ver en correlación con la pantalla. Eso quiere decir que estamos trabajando un píxel de la imagen por un píxel de la pantalla, y eso nos permite facilitar el proceso de trabajo, sobre todo si queremos ir para ciertos formatos puntuales. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un trabajo que realmente la altura de visualización no es la misma, o el ancho no es el mismo, y no me va a dar, esto va a quedar sobrepasándose o va a ser peso innecesario dentro de el desarrollo que estamos haciendo. Otra cosa diferente es el tamaño del lienzo, que normalmente por defecto puedo trabajarlo en centímetros, pero puedo pasarlo a píxeles y determinar de dónde a dónde se va a cortar, dónde va a ser el punto de partida para cortarlo, porque puedo decir que la anchura sea una correlación diferente. Si le digo continuar, pues obviamente me va a determinar un cambio en cuanto a la forma y el corte que has intencionado de esto. Es un elemento muy interesante a tener en cuenta, porque con esto podemos determinar realmente características formales del objeto y tener claro cuál va a ser el tamaño de salida que va a tener nuestro documento, y de esta manera sí tener claro cuál va a ser el impacto que va a tener dentro de la producción que vamos a estar generando visualmente.